La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Amén. Queridas hermanas, queridos hermanos, en el texto del sermón de hoy nos encontramos con un Jesús radical, muy claro con sus ideas, incluso dolorosamente, pero también nos encontramos con un Jesús cálido, cariñoso, incluso juguetón. ¿Cómo podemos juntar ambas cosas? Escuchemos el Evangelio de Marcos en capítulo 10, versículos 2 a 16. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos no serán sino una sola carne. De manera ya que no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara. Pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero sabemos que hoy en día la realidad suele ser otra. Muchas personas se divorcian y a menudo es lo mejor para ambos y el final de un camino complicado y el comienzo de un proceso de sanación. Entonces, ¿qué pueden significar hoy las palabras de Jesús en un mundo en que el amor invocado ante Dios o el mundo se rompe con tanta frecuencia? Ahora, Jesús dice este lema en un contexto bien particular y el evangelista Marcos lo destaca. Los fariseos se acercan a Jesús con un propósito, para tentarle con una pregunta. Quieren pillar a Jesús diciendo algo contra la ley. Y Jesús responde sabiamente, pregunta por la ley de Moisés y luego da una explicación
de lo que dice la ley según él. También cita otro texto muy importante, Génesis 2. Hombre y mujer serán una sola carne. Yo de verdad me quedé después pensando, ¿y qué significa realmente eso? O sea, claro, podemos hacernos nuestras imaginaciones, ¿no? El acto sexual y todo eso, pero ¿es realmente posible entenderlo claramente tal como lo dice Jesús? ¿Ser una sola carne? Quizás quiere decir primero con eso que en el matrimonio se forma una nueva unidad, ¿no? Al una persona unirse con otra. Y dependiendo de eso, como se entienda esto, puede significar que uno contribuye a esta unidad a partes iguales y la forma. Desde, por ejemplo, una perspectiva más feminista, significa igualdad en derechos y oportunidades. Y esta estructura de igualdad no puede ser separada. Y me parece interesante que aquí hay un poco un espacio de interpretación, porque Jesús después nos explica más detalladamente cómo hay que vivir en esta unidad, qué función tiene que cumplir la mujer o el hombre. Jesús no dice nada al respecto, solo dice, serán una sola carne, una unión, que no hay que separarla. Y podríamos decir entonces mucho sobre cómo es esta nueva unión que se forma en el matrimonio. Y por supuesto les quiero invitar a reflexionar sobre eso, porque aquí no hay una respuesta así, es asá o allá asá. Jesús lo deja abierto. Tenemos el estudio bíblico, donde estamos justo este año hablando también sobre el amor, afecto y vida en familia. Y yo me quedé pensando que si bien hablamos ya de este texto, no lo hemos profundizado tanto esta pregunta, así que vamos a tener que hacer tarea en el estudio bíblico y les invito cada martes a las 20 nos juntamos aquí a seguir cuestionando, preguntándonos, porque por supuesto el texto bíblico nos da indicaciones más generales, cómo podría ser la vida, ¿no?, en matrimonio. Luego, en la discusión personal con los discípulos, Jesús se expresa de forma bastante extrema. Quien se divorcia y se vuelve a casar, también comete adulterio. Aquí Jesús se refiere claramente, y esto es algo nuevo, porque él cambia la pregunta inicial de los fariseos. Los fariseos preguntan si para el hombre es lícito, pero Jesús habla aquí para esposo y esposa. Y también expresa que hay responsabilidades en ambos. Es fuerte, el divorcio, por la razón que sea, y el nuevo casarse es adulterio. Claro, uno se pregunta, ¿debe una mujer que se ha divorciado de un marido maltratador asumir también la carga de romper su matrimonio si quiere casarse con una nueva pareja que es buena con ella? En general, los divorciados deben asumir esta carga. ¿No es el divorcio un proceso tan doloroso en que dos personas han llegado a sus límites, han sufrido heridas, sufren, y más aún si hay hijos? Ahora hay que tener en cuenta que Jesús no está hablando hacia los propios divorciados, sino habla a personas quienes quieren hacerle una trampa. Y en segundo paso, claro, también habla hacia sus amigos, los discípulos.
quienes vuelven a preguntar y que tampoco, al parecer, eran divorciados, por lo menos no sabemos nada de eso. Así que aquí estamos hablando de lo que es el ideal. Es una conversación más filosófica de cómo debe ser y cómo es el matrimonio entendido por Dios. Y también yo me preguntaba si la palabra adulterio quizás también deja un poco un espacio para la interpretación. ¿Qué es? Y ahí vuelvo a la misma pregunta, ¿qué es el matrimonio? ¿Cómo se vive? ¿Y cuándo deja ser matrimonio y es ruptura de matrimonio? Ahí me gusta más la palabra alemán porque es Ehebruch, que significa realmente ruptura, ¿no? Ruptura, fractura del matrimonio. Y no es cierto que cuando uno se separa, cuando el matrimonio se disuelve, también se deshace, se rompe. Como los fariseos habían desafiado a Jesús a una conversación de base, de fundamentos, claro, Jesús se toma en serio y explica lo que Dios quiere para el matrimonio, un acuerdo que tiene un valor y que no se puede tirar por la borda tan fácilmente. El matrimonio es una unión, una vida en unión en la que por un lado nace una vida nueva y por otro lado, esta vida nueva, los hijos conocen en esta relación interpersonal entre su madre y su padre cómo hay que vivir entre las personas. Ellos son los primeros ejemplos. Entonces, si madre y padre, este matrimonio no se toma en serio, la convivencia entre ellos, su compromiso, es muy difícil que los hijos aprendan también a dar valor, a dar importancia a las relaciones interpersonales y a también cultivarlas. Yo interpreto que Jesús se preocupa aquí por la dignidad de la unión y dice claramente que el divorcio solo existe por la dureza del corazón del hombre, pero no es algo que Dios desea para nosotros, los seres humanos. Y cuando Jesús compara el divorcio y las segundas nupcias con el adulterio, quiere expresar que es una decisión que es un corte profundo y doloroso y que hace algo con las personas afectadas. Y no puede ser que lo hagamos con descuido y sin pensar las consecuencias. Además, eran sobre todo las mujeres las que tenían que sufrir las desventajas. En tiempos de Jesús, los hombres podían despedir a sus mujeres del matrimonio por razones a veces absurdas. Y ellas quedaban en la calle sin seguridad social y estigmatizadas. Cabe suponer que Jesús no dirige sus duras palabras contra quienes se ven afectados pasivamente por el divorcio, sino contra quienes lo llevan a cabo de forma activa, sin reflexionar, actuando sin caridad y causando daño. Pero yo me pregunté si miramos las palabras de Jesús desde el punto de vista actual, incluso
las aplicamos a un divorcio que se produjo de mutuo acuerdo. ¿No es entonces cierto que las palabras de Jesús sí encierran una verdad porque reflejan el hecho de que un divorcio es una ruptura que duele? Porque se ha llegado al límite, porque estamos con culpa, porque se han hecho añicos los sueños, porque se han tenido ideas completamente contrarias, porque ya no se podría estar de acuerdo, porque somos seres humanos falibles y fracasamos, porque se ha perdido el amor, porque ya había que separar lo que Dios había unido. Como ven, estoy empezando a hablar y podría decir mucho más. Un tema complejo, difícil. Pero aún así, ni he dicho nada sobre la segunda parte del texto bíblico. Quizás van a ahora preguntar, oye, otra vez escuchar tanto. Además, un texto tan hermoso, la bendición de los niños. Esta parte es muy importante porque trata de la convivencia y de los que sufren muchas veces por los divorcios, los niños. Sí, quiero también decir algunas palabras al respecto. Los discípulos no quieren que las familias lleven a sus hijas e hijos a Jesús. Jesús se indigna por su dureza de corazón. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Ya Jesús también era revolucionario en esto, de poner a los niños en pie de igualdad con los adultos y de darles dignidad. Y los niños tienen valor porque son lo que son. Y no porque hayan hecho algo o porque se hayan ganado algo. Tienen valor porque existen. Ahí Jesús cambia radicalmente, profundamente la visión. Y los que son como ellos pueden recibir el reino de los cielos. Los que han comprendido que su valor es inmenso ante Dios sin haber hecho algo. Los que son espontáneos, los que viven con pasión, los que ven al mundo con inocencia, con ligeridad, con ternura, con autenticidad, con alegría, sin esconder las emociones, como lo hace un niño. Todas esas actitudes que solemos pedir como adultos, y cuando lo pedimos, en realidad se nos dificulta la vida. El amor y la aceptación y la dignidad que Jesús muestra hacia los niños es otro indicio de cómo Jesús entiende su rechazo de divorcio. O sea, yo creo que sí podemos interpretar un poco su opinión sobre el divorcio con esta bendición de los niños. Yo creo que Él lo rechaza porque Él rechaza la falta de amabilidad. Y Él rechaza la irresponsabilidad. Y Él rechaza el desprecio y la hostilidad. Y al contrario, Él sí quiere el cuidado, la responsabilidad, el respeto,
la generosidad, el amor y el cariño que expresa también hacia los niños. Y ahora yo interpreto, también yo creo que puede ser amoroso y respetuoso cuando, a pesar de todo, sucede que una persona se separa para encontrar una vida mejor, para poner fin a la espiral de violencia, para poder curarse de las heridas. No le carguemos a ellos más encima el peso de haber hecho algo que va contra la voluntad de Dios. Sí, Jesús aceptó a los niños y a las niñas despreciadas, despreciados, excluidos en aquel tiempo. También abraza con amor a los que han sido, a los que tenían que separarse. Aunque es algo que Dios no quiere para ellos, pues Dios acepta a todos, en su dolor y con sus cargas. Y la paz de Dios, que es mucho más grande que nuestra capacidad de comprender, de juzgar, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.